Recuerden que esta clase, perdón, que este módulo tiene 8 clases, ya son 4 pruebas. Entonces, nosotros el día jueves ya deberíamos tener la segunda prueba, ¿cierto? Ahora, yo también trato de hacer la prueba. Es que, a ver, no sé qué les acomoda más a ustedes, porque yo trato de hacer la prueba el día anterior al término de la materia. Y pasó la clase pasada, ¿cierto? Que lo último como que lo vimos muy rápido, porque obviamente como que nos pegamos mucho en un ejemplo de la hora extra, ¿ya? Entonces, yo sugiero, no sé, eh, que la acomoden más también a ustedes. Terminar las 2 clases y ver hasta dónde pasamos y ahí recién yo confeccionar la prueba. Porque quizás yo pueda decir ahora, ¿sabes qué? Mira, vamos a pasar 10 láminas, vamos a pasar 5 y 5 y yo voy a hacer bueno, ya tengo parte de la prueba, voy a hacerla, ¿cierto? De las 10 láminas. Pero puede ser, ¿cierto? Que nos peguemos en la última clase en 2 láminas y de esas 10 solamente hagamos 6. Pero la prueba está pensada en 10, entonces van a quedar 4 láminas que no las vamos a ver. Y ustedes después van a decir, profesor, eso no vimos. Entonces, no sé, yo les propongo a ustedes que realicemos la prueba una vez, ¿cierto? Que pasemos las 2 clases para ver hasta cuándo, hasta dónde, ¿cierto? Avanzamos. Obviamente hay que planificarse también yo en las 8 clases pasar toda la materia. Pero yo siento que vamos súper bien, así que no deberíamos andar como justo, ¿ya? No sé qué les parece. A raíz de eso, la prueba la tendrían el próximo martes, pensando lo que vamos a pasar hoy y el jueves. ¿Les parece, Pamela? Es que pienso que si usted lo hace así, profesor, va a pasar que cuando cambiemos de módulo, vamos a tener una prueba restante del módulo anterior. Claro, es que sería empezando empezando el módulo, tendría la última prueba del módulo anterior, una cosa así. Pero en todo caso, ya, o sea, ahora solamente nos vamos a enfocar en personas, así que no sería tanto el cambio Ah, de de materia. concepto. Ah, Sí. bueno, sí, María, A mí me estoy de parece acuerdo. que es mejor así, porque a fin de cuentas como que igual no te saturas tanto. Porque yo, por ejemplo, para mí yo lo siento muy saturado de que ve clase, prueba. O sea, mi cerebro no funciona así. Por eso yo siempre me desconecto. es Yo verdad. no puedo. Evelyn, Evelyn, usted le da súper bien. Eh, no, no, no. A mí me parece excelente, sí, esa es muy buena modalidad porque así el día jueves y así podemos estudiar más el fin de semana para el día martes rendir la prueba, sí, me parece bien. Ya. A mí Evelyn, también, profe, me parece bien. gracias, Tiare. Evelyn, La Cáceres. sí, Cáceres. Francis, Ah, Profe, sí, estoy de acuerdo. Sorry, perdón, profe, que he estado mucho con dolor de cabeza, 4 días sí. seguidos con dolor de cabeza, entonces estoy como, Agüita, me agüita, duelen hasta agüita, los ojos. agüita, agüita. Francis, Sí. Y profe, yo también estoy de acuerdo. Realmente todo lo que sea bueno para que tengamos mejor calificación es bueno. bien. Sí, usted suba, porque mire que iba súper bien y no sé qué le pasó. Joana, Me voy a reservar tengo derecho de admisión. ya, muy bien. Yo la comento por interno. Yo igual estoy de acuerdo que la hagamos así como está, con la modalidad que está diciendo ahora, porque así el fin de semana uno puede estudiar igual. Mm, Porque hacer como la prueba al tiro, porque yo trabajo, entonces como todo el otro día viernes estoy trabajando y llego en la tarde como apurada, entonces no alcanzo como a revisar bien los apuntes. bien. Paula, No sé qué apreté. Perdón, sí, pero de acuerdo. ya. ¿Quedó bien con sus preguntas, con sus temas de interno de la prueba? ¿Bien? Sí, Ya, sí, sí, profe. ya. Gracias. Tiare, ¿Qué, profe? bien. Ana, Sí, también, profesor, estoy de acuerdo. gracias. Que hay más Karin, tiempo para estudiar el fin de mm, semana. Karina, De acuerdo, profesor. Sí, perfecto. tiene toda la razón. Bien. Macarena, Sí, profesor, está súper.
Ya, Alejandra, Sí, profe, así como dice usted. ya, gracias. Sí, bueno, también sumando, ay, sumando, cierto, que quizás por X motivo, por diferentes situaciones, cierto, hay alumnos que no se conectan también, cierto, porque obviamente tienen sus compromisos laborales y en fin. Entonces, claro, se termina la clase, yo trato de subir el tiro a la clase, ¿cierto? Y obviamente tampoco, o sea, no hay tiempo para que puedan revisar las clases, entonces también, pero esperemos, ¿cierto?, que con esta nueva modalidad les vaya mucho mejor, ¿ya? Así es que eso, bueno, siempre son preguntas de alternativa, verdadero y falso y así sucesivamente, pero insisto, estimadas y estimados, ya mi idea tampoco es que les vaya mal, obviamente yo siempre trato que a todos los alumnos que les vaya bien, pero tampoco yo les puedo así como decir 2 más 2 4 no, pues o sea, también ¿cierto? Tiene que haber una complejidad dentro de las preguntas y por eso siempre les digo, analicen bien las preguntas, tienen 90 minutos para responder, ¿cierto? 10, 15 preguntas, entonces hay un tiempo suficiente, ya. Igual cuando uno toma estos desafíos, tomarse, no, quizás media hora, sabes que ahora voy a hacer la prueba y ya que nadie me moleste, no respondo WhatsApp ni nada, media hora. Busco materia, ¿cierto? Escucho alguna clase, no sé, pero tratar obviamente también de hacerlo eso. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno se también así como ya, me quedan 10 minutos, listo, verdadero o falso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, saliste tú. Creo que esa no es obviamente la forma, ¿ya? Son preguntas que obviamente siempre hemos visto y todo. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, vamos a continuar con los contenidos, ¿ya? Del módulo. Ya. La jornada laboral, ¿cierto? Dentro de dentro de los, obviamente, dentro de lo que señala, ¿cierto? El Código del Trabajo. Bueno, ¿qué dice acá sobre aquello? Señala que señala que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador o trabajadora debe prestar efectivamente su servicio en conformidad al contrato de trabajo. ¿Ya? Por eso es tan importante, y yo siempre digo, lo que manda dentro de una relación laboral, ¿cierto? Entre un empleador y un trabajador es el contrato de trabajo. Por ende, ¿cierto? El artículo 10 del Código del Trabajo señala, ¿cierto? Ciertos, obviamente, criterios o una base de información que debiese tener este contrato de trabajo. Pero, entre más detallado, obviamente, el contrato de trabajo, obviamente, créanme que va a ser un facilitador a futuro, ¿cierto? Si es que hay alguna irregularidad, tanto del empleador o como del trabajador. Por ejemplo, si usted no le coloca un horario, supongamos que ustedes todos, ¿cierto?, son parte de la empresa, ¿ya? Y tienen que contratar a ciertos actores, ciertos talentos. Y usted en ninguna parte le menciona el horario laboral de ese trabajador, ¿cierto? Y el trabajador llega a las 10 de la mañana, llega a las 8 de la mañana, ¿cierto? Llega a las 9, llega a las 12, en fin. Y usted va, ¿cierto? Como empleador y dice, ¿sabes qué? No sé, Víctor, está llegando muy tarde a trabajar. Ya, perfecto, pero en ninguna parte me dice cuál es mi horario laboral. Solo me dice que tengo que venir a trabajar. Pero es que internamente se le informó, pero no hay nada por escrito. Ya. Hoy en día, estimadas y estimados alumnos, hay tantas leyes, hay tantas actualizaciones que, y que bacán y que bueno, ¿cierto? Que sean leyes que vengan obviamente a también a respaldar a los trabajadores. ¿Bien? Pero también está la segunda lectura, ¿ya? La segunda lectura sobre, obviamente, cómo yo como trabajador voy a interpretar esas modificaciones o esas actualizaciones de las leyes. Quiero comentarle un caso que ya lo habíamos dicho hace días atrás, ya las clases anteriores, sobre la ley Karim. ¿Se acuerda que la ley Karim sí viene obviamente a respaldar un abuso constante, obviamente, desde jefatura, ¿cierto? Desde los mismos colaboradores, trabajadores, ¿cierto? En fin. Pero hace días atrás se recibió
denuncia la ICARIM donde yo estoy trabajando, porque obviamente, mire, imagínense, no sé, lo pongo en mesa, ¿cierto? Para que podamos también comentar. Se le está pidiendo a una subalterna que cumpliera con sus funciones, netamente. Y ella dijo, oye, yo me acojo a la ICARIM. Y esa petición no fue ni verbal, fue a través de un documento. Entonces, ¿cómo nos tomamos eso? O sea, créanme que hoy en día está súper complejo porque ¿cómo nos tomamos eso? O sea, si mi jefa a mí me pide un documento o me observa un documento, no sé, porque en vez de colocarle 300 le coloqué 3000, me lo observa, ¿cierto? O sea, yo no puedo acusarle a Karim, ¿cierto? Porque me están observando un documento. O sea, pues si alguien está, ¿cierto? Buscando, o quizás no buscando, ¿cierto? Viendo un error, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Modificar aquello. Pero yo no por eso, ¿cierto? Voy a decir, oye, esto es ley Karim. O sea, no, no, no. Entonces, esta ley, yo no sé si ustedes la han visto, pero la ley en sí, insisto, es buena, ¿cierto? Porque viene a colocar parches, ¿cierto? Sobre un abuso también que había de poder, ¿cierto? Hacia los trabajadores y sea hacia ambos lados, pero también deja muchos vacíos, ¿cierto? Y estos vacíos que también, ¿cierto? Ustedes mismos vieron, ¿cierto? Que últimamente ya hay muchas denuncias, obviamente, dentro de esta ley, Karim, y sobre todo, ¿cierto? Son denuncias, ¿cierto? Que vienen principalmente, ¿cierto? Son las empresas empresas privadas, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Yo creo que prontamente también va a haber un aumento dentro de la ley pública, ¿cierto? Dentro de la empresa pública. Entonces, por eso yo siempre digo, es muy importante, ¿cierto? Los anexos de contrato, lo que yo voy a colocar en el contrato, ¿ya? Porque es mi único, obviamente, respaldo que yo puedo tener, ¿cierto? A futuro para, obviamente, yo, ¿cierto? Decir, oiga, ¿sabe que el trabajador no me está cumpliendo con mi horario laboral? El trabajador, ¿cierto? No me está cumpliendo con la jornada, no me está cumpliendo con las funciones, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces dice que se encuentra a disposición del empleador, ya sin realizar labor por causa que no les sean imputables. La jornada de trabajo o jornada laboral o tiempo de trabajo hace referencia al número de horas que el trabajador, ¿cierto?, trabaja efectivamente en una jornada o día. Ahí hablamos de cuántas horas, ya que hay que tener también, hay que hacer la diferencia, ¿ya? Una cosa es el contrato laboral, ¿cierto? Por las horas que yo fui contratado, ¿cierto? Pero otras cosas, y muy bien lo dice la última línea, dice, ¿cuántas horas trabaja efectivamente el trabajador? Que son conceptos totalmente diferentes, porque a mí me pueden contratar de las 8:30 hasta las 5:30. Eso para mí, ¿cierto? O para el empleador es la hora que yo me tengo que desempeñar. Pero muchas veces, ¿cierto? Pasa que a veces claro, ingresamos a las 8:30 y me incluyo, por supuesto, ¿cierto? Pero empezamos a trabajar, a mover nuestras manitos, quizás, no sé, 10 minutos posterior. ¿Y qué pasa con esos 10 minutos, obviamente, que yo perdí? ¿Ya? Porque después cuando me paguen mi sueldo, yo no voy a decir, ¿cierto? A fin de mes, ¿sabe qué? Descuéntenme 10 minutos porque fueron 10 minutos muertos para mí. ¿Ya? Entonces ahí nuevamente hablamos, ¿cierto? De la gestión del tiempo. Ahora yo digo, ¿cómo podemos nosotros medir aquello? De acuerdo, ¿cierto? A planificaciones, pero esas planificaciones, ¿cierto? Y esas funciones deben estar insertas dentro del contrato de trabajo, ¿cierto? Que diga, sabe que todos los días viernes el trabajador me tiene que enviar su planificación y esa planificación van a estar sujetas a una supervisión. ¿Y quién va a realizar esa supervisión? ¿Algún superior? ¿Algún subalterno? ¿Alguna línea directa? ¿O su compañero? Entonces, a veces vienen, pero, o sea, tan detallado un contrato, entre más detallado, ¿cierto? Mejor. O también mencionar, si esa empresa tiene política interna o reglamento interno de funcionamiento, mencionarlo dentro del contrato de trabajo, ¿cierto? Mencionarlo, que el trabajador se debe regir, ¿cierto? Por el reglamento o política interna del recurso humano de la empresa. Y dentro de esa política interna, ¿cierto? Está todo lo que estamos conversando nosotros, ¿ya? Puede referirse también al cómputo semanal, mensual o anual de tiempo trabajado. El artículo 21 habla
del Código del Trabajo habla sobre la jornada de trabajo, que es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. ¿Ya? Profesor, disculpe, sabe que Paula. hay un micrófono encendido, usted lo puede silenciar porque hace mucha interferencia. Sí, es Me la parece Emelina, que dice, sí, Vamos a ver, ¿ya? hace rato que lo tiene activado, entonces hace interferencia cuando usted habla. Ya, ahí estamos, bien. Gracias, Bueno, gracias. ya. Bien. Entonces, ¿cierto? El artículo 21 del Código del Trabajo habla, ¿cierto? Sobre el tiempo de duración que debe estar el trabajador, el talento o la trabajadora, ¿cierto? Prestando su servicio en conformidad al contrato. Entonces, cuando hablamos, dice en conformidad al contrato, yo voy al contrato y el contrato está en vivo, o sea, no hay información. Obviamente, voy a supervisar yo? ¿Qué voy a fiscalizar yo? Si el contrato, obviamente, está prácticamente con la información nula, ¿ya? Se considerará también jornada de trabajo el tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causa que no le sean imputables. Aquí le tiramos la pelota ¿a quién? Al empleador. ¿Ya? Yo, trabajador, me presento en mi jornada y si yo no tengo función asignada, ¿qué voy a hacer? No puedo trabajar, pero eso no significa que no me van a pagar un sueldo o no me van a pagar cierto ese día o esa hora que prácticamente no hice nada. ¿Por qué? Porque obviamente no tenía funciones destinadas desde el empleador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Ahora, también hablamos de los contratos cuando yo vimos los tipos de contratos, ¿cierto? ¿Qué tipo de contrato yo le voy a hacer? ¿Por producto? ¿Mensual? ¿Por obra? ¿Por faena? Porque si hacemos, ¿cierto? Un contrato por producto. Oiga, ¿sabe que usted me tiene que aplicar, digitar, archivar 10 fichas? Me tiene 5 nomás solamente. ¿Le podré pagar? Por supuesto que no, ¿cierto? Llegamos a fin de mes y todos los trabajadores, ¿cierto? Que tienen un contrato mensual, le pagué, pero quien está con producto no le puedo pagar. Pero el trabajador va a alegar, pero es que yo no sabía, sí, pero es que usted fue el que leyó su contrato, usted leyó las condiciones, ¿me entiende? Ahora, también hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque si yo como empleador contrato, ¿cierto? A un trabajador y le digo, ¿sabe qué? Estas son las condiciones. Y después, obviamente, ¿cierto? Para conquistar a ese trabajador y traerme a la empresa, pero si después yo le realizo el contrato y le cambio las condiciones, eso no se puede hacer, ¿ya? ¿Qué tendría que ser ahí? Obviamente, el trabajador ir a la inspección del trabajo, ¿cierto? A decir, ¿sabe qué? Yo me niego a firmar este contrato porque, obviamente, no está de acuerdo, ¿cierto?, a las condiciones que obviamente se conversaron. Ya, pero ¿y eso dónde está? No es que solamente fue verbal, error. ¿Por qué? Porque va a ser, ¿cierto?, la palabra del empleador y el trabajador. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿A quién le van a creer? Al empleador, y el trabajador va a decir, oiga, ¿sabes qué? Yo necesito mi trabajo, yo necesito cierto ingreso, ya, firmo igual nomás. Y las condiciones cambiaron, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante, estimada y estimado alumno, ¿cierto? Cuando llegamos, ¿cierto?, a este proceso. Y por eso es importante que lo vamos a ver como ya al término del modo, los famosos perfiles de cargo, porque ahí es la base, ¿ya? Para, obviamente, realizar una buena contratación y un personal idóneo a las funciones, ¿cierto?, que yo tengo que cubrir o, de acuerdo, ¿cierto?, a la vacante que exista dentro de la empresa. El artículo... Profe, Diga, yo me quedé con una duda con respecto a esto, me acuerdo que fue una pregunta de prueba. ¿ya? ¿Cuánto tiempo tiene el empleador para hacer llegar la copia de contrato cuando uno llega recién a trabajar eh, a la inspección del trabajo? Me acuerdo que fue pregunta de prueba. Deme un De segundo. hecho, yo ni siquiera sabía que uno cuando firmaba el contrato de trabajo, eso después iba a dar a la inspección del trabajo, no tenía idea. Por lo Lo que yo general, siempre he hecho, sí, porque siempre he renunciado, siempre renuncio de los trabajos. Ahí yo sé que yo tengo que ir a la inspección del trabajo, a dejar mi copia, la otra para mí, la otra después para mi empleador. Pero yo no sabía que el contrato de uno, cuando uno recién empieza a trabajar, también el empleador lo tiene que ir a dejar a la inspección. a ver, lo que pasa, Paula, que hay dos instancias. Una, ¿cierto? Cuando la inspección del trabajo, bueno,
el artículo dice que el empleador tiene que enviar una copia del contrato a la inspección del trabajo, ¿ya? Por lo general es como un mes, ¿no es cierto? O 30 días después que se firma el contrato. Pero muchos no. ¿Eso ellos lo hacen a través de una plataforma o lo tienen que ir a dejar de manera presencial? Por lo general es una plataforma. Recordemos que hoy día, ¿cierto? Todo ya está digitalizado. Entonces, por lo general, Ujú. ¿cierto? Son plataformas o cuando son empresas chicas, cuando son muy pocos trabajadores, ¿cierto? Se hace en forma presencial, ¿ya? Presencial. Siempre también cuando esté la inspección de trabajo dentro de la comuna, porque cierto, en todas las comunas y sobre todo las comunas chicas no tenemos cierto esta oficina. Entonces, pues, cierto, existen los famosos correos las plataformas. Bien, pero también existe la otra modalidad, cierto, que a veces cuando la inspección del trabajo va a supervisar, ya ahí recién pide cierto copia de los contratos, o cuando hay una denuncia de un trabajador, también cierto, o tenemos que ir a supervisar, no sé, a la empresa CCU, por ejemplo, y cierto, empezamos a pedir información, ¿ya? Porque a veces, cierto, cuando es la rotación y el gran volumen de trabajadores, cierto, igual un poquito complejo, o sea, insisto, hoy en día hay muchos sistemas, cierto, que se puede subir la información, pero también a veces, ¿cierto? Con el simple root, ¿cierto? De uno, obviamente se sabe toda la información, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Está esta otra opción cuando son empresas muy pequeñas, ¿ya? Por eso que se firman tres copias el contrato, ¿ya? A veces lo firman en dos, porque uno queda para la empresa, trabajador, y la otra, ¿cierto? Para la inspección del trabajo. También hoy en día, ¿cierto? Existe esta modalidad de firma digital, ¿ya? Que a veces, ¿cierto? Ya no. Claro, o sea, está la firma, ¿cierto? Se tiene que hacer la firma, pero a veces dicen, y sobre todo la empresa externa de alimentación en los colegios, ¿ya? En el tema educacional, ¿ya? Las manipuladoras, ¿cierto? Tienen un sistema, ¿ya? De firma. ¿Por qué? Porque las empresas, ¿cierto? Que obviamente se les contrata este servicio, ¿ya? De alimentación, son de diferentes comunas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, imagínense una empresa de Santiago, ¿ya? Que obviamente tiene sus oficinas ahí. Y justo se adjudica una. Dígame, Macarena. Profe, fue sin querer. Ah, no, sí, no, tranquila. Bueno, lo que le estaba comentando, supongamos que la empresa tiene sucursal, ¿cierto? En Santiago. Ya ahí tiene todo, ¿cierto? Su planta, ¿bien? Y se adjudica una licitación, ¿cierto? De alimentación en Chiloé. Obviamente, ¿cierto? Los trabajadores de Chiloé no van a ir a firmar contrato a Santiago, por supuesto que no. Entonces, muchas empresas, ¿cierto? Tienen sistemas ya que hacen el contrato, ¿cierto? Y se lo envían a una plataforma, ¿cierto? Y cada trabajador con su clave, en fin, va, ¿cierto? Revisando, obviamente, todo su tema contractual. Muchas veces también dice ya, acépteme la liquidación de sueldos. ¿Sí? ¿Está conforme sí o no? Si usted dice que sí, obviamente eso quiere decir para la empresa que es como su firma, ¿cierto?, ante ese documento. Entonces son diferentes mecanismos que hoy en día, ¿cierto?, las empresas también lo están implementando. Bien. También el artículo 22 señala que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas semanales, ¿cierto? Distribuida en menos de 5 o más de 6 días, ¿ya? Recordemos, ¿cierto? Que esto es lo que señala el Código del Trabajo, pero ahora este código, ¿cierto? O este artículo también se está modificando con la nueva ley de las 40 horas. Recordemos, ¿cierto?, que esta ley fue publicada en abril de 2023, ¿cierto? Y que en 5 años posterior a esta ley ya alguna empresa, ¿cierto? O quizás, obviamente, las que están dentro de esta ley van a estar en 40 horas. En una cláusula que permite que ciertos trabajadores extiendan su jornada por más de 45 horas semanales, que tengan cierta libertad horaria, deciden, ¿cierto?, a qué hora entren y a qué hora salen, ¿cierto? También existe esta flexibilidad horaria, obviamente, que está también respaldada por el Código del Trabajo, ¿cierto? Y yo les decía, por ejemplo, si yo ingreso a las 9 de la mañana, tendré, ¿cierto?, que salir a las 6. Si yo ingreso, ¿cierto?, a las 8, saldré, ¿cierto?, a las 5, si ingreso a las 7, ¿cierto?, a las 4, pero
Cuando yo ingreso, obviamente tengo que cumplir mi horario, ¿cierto? Hasta, obviamente, la hora de término. Aquellas empresas que tienen esta flexibilidad horaria, ¿ya? Aquella empresa, obviamente, que tienen por turno, lamentablemente no se puede. Aquella empresa, ¿cierto?, que tienen horario fijo, tampoco se puede, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Son aquellas empresas, obviamente, que se acogen a este código del trabajo, ¿cierto? Y principalmente a este artículo. La jornada semanal con el artículo 22, la persona contratada podría trabajar los sábados y si su cargo así lo requiere, recuerden que el día sábado es considerado un día hábil, siempre y cuando, ¿cierto?, esté dentro de su contrato. ¿Ya? Ustedes miran, pero ¿cómo si dijimos que obviamente es de lunes a viernes? Sí, pero que obviamente también, ¿cierto? Depende de la empresa, depende del giro, ¿cierto? Y depende de las funciones que usted tenga, obviamente, que cumplir, pero obviamente hay que detallar que existe, obviamente, por ley que usted tiene que descansar, también está el derecho a descanso. ¿Qué ocurre con los días domingos? Los días domingos por ley siempre serán un día de descanso y si la persona es citada a trabajar ese día, entonces tendrá todos los beneficios correspondientes, ¿cierto? Ahora, si tiene cierto, obviamente, si tiene que cumplir turno, ya lamentablemente, ¿cierto? Lo tiene que realizar. Por eso depende de la empresa. Pero supongamos que una empresa que está, obviamente, usted desempeñando funciones de lunes a viernes, una empresa pública, y lo llaman a trabajar un día domingo. Ese día domingo, ¿cierto? Tiene que ser pagado como hora extraordinaria, ¿cierto? De acuerdo, obviamente, a lo que se le encomendó, ¿cierto? De acuerdo a las funciones que usted tenía que cumplir. ¿Ya? Límite del artículo 22, ¿cierto? Son netamente laborales y se basa en base a metas. Los pondrá el trabajador según el trabajo que desea, que deba, perdón, desarrollar y lo que deba cumplir y no podrán exigirle nada más que realice, nada más que realizar bien su labor. Ya, sin duda, o sea, el artículo 22 habla netamente, ¿cierto?, eh, de la jornada, ya que usted debe desempeñar, ya, pero acá no estamos viendo, ¿cierto?, la calidad de trabajo, ya esas son netamente, ¿cierto?, política interna, ¿cierto?, de acuerdo al proceso de reclutamiento de la empresa, ¿cierto?, como su última etapa son las evaluaciones de desempeño, ¿cierto?, que estas evaluaciones deben, ¿cierto?, estar dentro de las políticas internas o políticas de recursos humanos, ¿cierto?, que tenga el empleador. Bien. Haberes imponible y haberes no imponible, ¿cierto? En materia ya de liquidación. Cuando hablamos de cotizaciones previsionales o impuestos al sueldo del trabajador, es importante que tengas clara la diferencia entre los haberes imponibles y los haberes no imponibles, puesto que ello depende que las deducciones que haga sean conforme al Código del Trabajo y por ende respete, ¿cierto?, las finanzas de tus empleados. A ver, ¿qué podemos considerar nosotros como haberes imponibles? Ya corresponden a los ingresos que el trabajador percibe por concepto de sueldo y gratificación, remuneración y están afecto a cotizaciones previsionales, ¿cierto? Como la FP, salud, seguro de cesantía. ¿Qué quiere decir los haberes imponibles? Que están afectos a descuento, Todos profe. los descuentos. Correcto, sí, sí, perfecto. O sea, todos los haberes imponibles, ya, como hablamos del sueldo, ¿cierto? Sueldo base, la gratificación, ¿cierto? Ese monto que nos da todo estos conceptos es el monto que yo voy a calcular, ¿cierto? Todos mis cotizaciones, ¿cierto? Todos obviamente, mis descuentos, ¿cierto? Legales que obviamente están establecidos, ya sea el FONASA, o sea, la ISAPRE, ¿cierto? El tema de la FP, si es que paga impuestos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para efectos educacionales, ¿cierto? Acá vamos obviamente a
trabajar, dijimos que íbamos a trabajar con el sueldo base, ¿ya? Vamos a trabajar con la gratificación que corresponde al 25%, porque no los quiero enredar, ¿cierto? Mucho. Y bajo esos conceptos, ¿cierto? Vamos a sacar, obviamente, el cálculo de los descuentos previsionales, ¿ya? Pero obviamente, de acuerdo a lo que también vayamos pasando. Para entender mejor este punto, debes tener en cuenta que el artículo 41 del Código del Trabajo define las remuneraciones como las contraprestaciones en dineros adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. ¿Ya? Alguna de ellas, por ejemplo, el sueldo. ¿Qué es el sueldo? ¿Cierto? Retribución fija en dinero que recibe el empleado, el trabajador, a cambio de los servicios pactados en el contrato de trabajo. ¿Ya? El sobresueldo corresponde a la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. Se paga con un recargo del 50% del sueldo, convenido para la jornada de trabajo ordinaria. Miren, en este tema hay una diferencia de opinión, ¿ya? Que para algunos las horas extras la incluyen dentro del total de haber imponible y algunos incluyen las horas extras como el total de haberes no imponibles. Ya los que no los que no están afectos a descuento. ¿Ya? Hay un mito en este tema, pero obviamente también depende de cómo cada empresa va a tomar cierto aquello. Por ejemplo, a mí, cuando yo realizo hora extra, no me la consideran dentro de dentro del monto, no está considerado dentro del total haber imponible. O sea, no está afecto a descuento. ¿Ya? Otra empresa, obviamente, como la mía, ¿cierto? No sé, por ejemplo, si yo hago 20.000 pesos en hora extra, 20.000 pesos me pagan cierto líquido, ¿ya? Como otra empresa, ¿cierto? Lo colocan dentro del total y eso va, ¿cierto? Dentro del total está afecto, ¿cierto? A descuento, ¿ya? Que después cuando hagamos los ejercicios lo vamos a ver para que les quede un poquito más claro. Pero eso no es ilegal, profe, el que vaya a descuento la hora Iba a extra. preguntar lo mismo. ¿Qué es lo legal? ¿Que vaya descuento o no? A ver, es que son dos cosas, a ver, es que cómo también lo interprete cada empresa. Para mí, no debiese ir dentro de los descuentos. O no debe estar afecto a descuentos. ¿Por qué? Porque son horas, obviamente, que quizás se llama extraordinarias, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Ya? Entonces, si a mí me están pidiendo, obviamente, realizar funciones extras a mi, obviamente, planificación o a mi jornada ordinaria, no debiese ir, ¿cierto?, dentro de los descuentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente es mi tiempo, ¿cierto? Es mi trabajo y en fin. Entonces, dentro de la empresa donde estoy yo, nosotros obviamente no se considera, ¿ya? No se considera las horas extra dentro del total de haber imponible. Pero alguna empresa lo hace, ¿ya? Obviamente, si pasa la inspección del trabajo, se lo ha aprobado, entonces quizás tengan alguna justificación el por qué lo hacen, ¿ya? También puede ser cierto porque quizás el volumen de hora extra también es muy alto, porque también pasa, porque igual, o sea, una cosa es lo que diga el Código del Trabajo, ¿cierto? Que son 2 horas máximo, ¿cierto? Debidamente justificadas por una función, ¿cierto? Que no está dentro de su planificación, porque es una cosa extraordinaria. Pero también recordemos que hay un abuso de alguna empresa, ¿cierto? Sobre el tema de la hora extra, ¿ya? Por ejemplo, como un día nos dijo el colega de recursos humanos, la media hora que marcan después, por lo general siempre se arreglan para irse para su casa. Y yo dije, discúlpame, le dije, yo no me arreglo para irme a mi casa. O sea, yo me quedo media hora a veces porque es tanto el tema de trabajo que yo me quedo trabajando, le dije yo. Entonces fue como chistoso porque a veces, por ejemplo, nosotros nos pagan 1 hora por día y yo esa hora la aprovecho en revisar netamente papeles, así cuando estoy solo, reviso. Entonces le dije, ya, como le dije, para ti, le dije yo, hay media hora, obviamente, que uno se arregla, que uno va al baño, que uno se pinta, le dije yo, ya sabes que le dije yo, cuando me quede 1 hora voy a ir al supermercado, le dije yo, y después voy
a papá eligió, la otra media hora eligió trabajar, pero me va a pagar, eligió al final 1 hora. No es que es ilegal, pero entonces le dije, o sea, ¿cómo quedamos? Bueno, insisto, son conceptos, obviamente, totalmente diferentes de acuerdo, ¿cierto?, a la perspectiva que tenga cada una de las empresas. Entonces, igual se podría en ese sentido, como acuerdo entre empleador y trabajador. Claro, sí, sí, igual se podría, por ejemplo, si se sabe que voy a pagarle 10 horas extra, pero va a estar considerada dentro del total haber imponible, ¿ya? Pero igual, o Pero, sea, hay que ver, ¿cierto? Quizás también hacerle la consulta a la inspección del trabajo, ¿ya? Para que pero eso se podría dejar estipulado en el contrato o no. lo, a ver, es que lo que pasa es O no es común eso. no, no es común porque si yo lo dejo estipulado en el contrato, ya le estoy dando, ¿cierto?, una ventana, obviamente que el trabajador va a seguir haciendo hora extra. O sea, decir, es que me van a pagar hora extra, independientemente que te afecta o no a descuento, pero obviamente está, ¿ya? Ahora, yo siempre trato cuando hago clase, obviamente dentro de aquello, considerar las horas extra, obviamente fuera, ¿ya? Como total haberes no imponible, ¿ya? Obviamente que pase directamente a pago, ¿cierto?, del trabajador, ¿ya? Pero cuando hay dudas dentro de la empresa, sobre todo hay que hacer la consulta al servicio, ¿cierto?, que obviamente está normando esa empresa, ¿cierto? Ya sea la inspección del trabajo, ¿cierto? O en el sector público, en la Contraloría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre más respaldo, mejor, tanto, ¿cierto?, para el trabajador como también, ¿cierto?, para el empleador. Profesor, una Profe, pregunta, ah, Pamela, pero según el Código del Trabajo, ¿qué es lo que dice? ¿Que se debe la hora extra, tiene que ser imponible o no? acá está, po. Pasa a ¿Mm? ser Que es, dentro de los haberes a ver, imponibles. es imponibles. O sea, eso para el Código del Trabajo está bien. Correcto. Ah, ya. Si hay empresas que no Ahora, lo colocan también imponible, Mm. También hay que sumar que hay empresas que no se rigen por el Código del Trabajo, se rigen por otros, obviamente por otro estatuto, ¿ya? Entonces quizás esa empresa que obviamente, por ejemplo, a mí, insisto, yo no me rijo por el estatuto, por el Código del Trabajo, yo me rijo por un estatuto. Entonces, quizás ese estatuto, ¿cierto?, menciona que obviamente quizás quede a libre disposición, aunque no lo creo, pero el Código del Trabajo habla que dentro del sobresueldo, ¿cierto?, corresponde a estas horas extraordinarias, ya que tienen un recargo, recuerden, del 50%, ¿ya? De acuerdo, ¿cierto?, a la jornada profe, ordinaria. pero mire, con respecto a eso de la hora extraordinaria, yo toda la vida prácticamente he trabajado para empresas privadas. Creo que una vez trabajé en el CEFAM de Vitacura, que hice un reemplazo, creo que fue el único trabajo del sistema público que tuve, y en el ámbito privado es súper, eh, para que uno haga una hora extra, es como mucha la justificación, ¿me entiendes? No es como llegar y hacer hora extra, ay, yo me quedo, no sé, me demoré más maquillándome porque voy a pasar a otro lado a la salida del trabajo y esos 30 minutos los marco de más. No, en el ámbito privado no es así. Es muy justificado. Yo las veces que hacía hora extra era netamente porque una compañera estaba con licencia y resulta que yo le tenía que terminar el turno a la compañera y por eso era. Entonces yo creo que el sistema público a mí no me gusta. De verdad, es como usted lo dice, yo empecé a recordar, por ejemplo, cuando yo en el CEFAM de Vitacura yo entré por un reemplazo de un pre y un postnatal. Y de verdad que los puestos ahí, no sé por qué se los pelean, era un cagüineo que hacían entre las funcionarias y era como que hay un cargo disponible y era como que se sacaban los ojos para poder quedarse con ese cargo. Sí es cierto que el pago era bueno, pero no sé, como le digo yo, yo he trabajado todo el tiempo en el área privada, trabajé en la Católica, en Santiago, en distintos centros de salud, y uno termina su turno a las 6 o a las 8 de la tarde cuando entrega el cuarto turno, y si uno se quedó, no sé, maquillándose o tomando once hasta las 9 de la noche, aunque uno marque a las 9 eso no está considerado una hora extra, porque la hora extra la tenía que autorizar la persona de más arriba, en mi caso que era la enfermera jefa, la enfermera de piso, pero no es común eso de la hora extra. Mm. Sí, bueno,
Es Claro, muy, se autoriza sí, mucho, mucho, así como, y es netamente cuando hay una licencia médica de la colega. Y uno se tiene que quedar porque no hay más funcionarios. sí, bueno, sí, efectivamente lo que dice usted es así, obviamente hay empresas que son muy rígidas y no autorizan hora extra, o sea, si usted no hizo su trabajo que tenía planificado de acuerdo a sus funciones, si no lo hizo dentro de su jornada ordinaria, tendrá que hacerlo cierto, no sé, en algún horario extra, se quedará 1 hora, 2 horas más, pero esas horas no están consideradas como hora extra porque fue su responsabilidad, ¿cierto?, no haber cumplido con el trabajo. Y eso en el sector privado es súper estricto, pero el sector público da para mucho. Da para mucho, lamentablemente da para mucho. O sea, yo creo que obviamente cuando han visto, no sé, en algunos reportajes, ¿cierto? Sobre todo las municipalidades, ¿cierto? Obviamente que hay un abuso, obviamente, de hora extra. No sé si ustedes una vez escucharon que había una municipalidad que el día sábado los funcionarios iban a marcar con pijama y después se iban a su casa y después volvían nuevamente a marcar la salida. Entonces, bueno, y muchos casos más, o sea, Igual hay que tener cuidado con las horas extras porque a mí me pasó en mi antiguo trabajo, cuando empezó esto de trabajar como el teletrabajo, pasó un tiempo X que un compañero a la hora de salida llegaba y salía y no firmaba el horario de salida. Entonces, ¿qué pasó? Que esos se fueron como juntando como horas extra y hubo un momento que a mí me preguntaron, no sé, Eve, me dijeron, ¿tú hiciste hora extra la semana? Y yo, no, no, y nadie me había hecho hora extra la semana. Entonces, eso se fue como a la inspección del trabajo y todo, y después él reconoció que no había firmado las horas de salida, pero fue un problema que le causó a él, porque supuestamente las horas extras nosotros no teníamos que firmar, nos llegaba con un papel digital para firmar cuando nos pedían hacer horas extras. Pero el compañero se equivocó, pues no firmaba la hora de salida y eso le sumaba como hora extra, entonces fue como un problemón súper grande porque eso llegó hasta la inspección del trabajo, que el segurito, que acá, y después tuvo que como que ir a como atestiguar que fue equivocación de él. Sí, por eso hay que tener igual mucho ojo ahí con las horas de colación, de salida de colación, de la salida de trabajo y todo el asunto. Es un problema muy, muy grave eso. sí, pero Sí, recuerden que hoy en día está la ley Karim también. Entonces, exacto. a veces es medio complicado. Sí, pero la hora extra, yo hablo en general, hay un abuso sobre todo, yo diría un 70% en la parte pública, porque no hay un control de aquello, ya, no hay una planificación. Y sí, obviamente, hoy yo tengo tantos ejemplos que mencionar, pero no puedo decir, no puedo, porque como esto queda grabado, entonces después me van a decir, usted, profesor, está echando la voz a su empresa, ¿no? Y yo, como soy un trabajador comprometido, no puedo hacerlo. Pero sí, obviamente, es un abuso, es un abuso. Bueno, bien. Comisiones, porcentaje que percibe el empleado sobre las ventas en las que participe, ¿cierto? Directamente, ¿ya? Las participaciones, ¿cierto? Proporción de las utilidades de un negocio determinado se acuerda por las partes y debe estar, ¿cierto? Estipulado por la ley del trabajo. Esto, obviamente, por lo general siempre son cuando hay parte, ¿cierto? De los estados financieros, ¿cierto? Que dan positivo, ¿cierto? Y hay alguna participación o comisiones, ¿cierto? Y así sucesivamente. La gratificación, ¿cierto? También corresponde, obviamente, a las utilidades, ¿cierto? Y nosotros para efecto de aquello vamos a trabajar con el 25% de la gratificación del sueldo base, ¿ya? Por concepto, ¿cierto? De remuneraciones mensuales. Algunos bonos corresponden, ¿cierto? Al cumplimiento de condiciones como producción, meta, puntualidad, antigüedad, entre otros, ¿cierto? También de acuerdo a la modalidad que tenga usted, ¿cierto? Convenido con su empleador. Semana corrida, ¿cierto? Hace referencia a la remuneración que por ley debe percibir el trabajador por los días domingos, festivos o de descanso, compensatorio en que no labora. Ya
A ver, nosotros acá, estimados alumnos, ¿cierto? Y estimadas alumnas, vamos a trabajar una sola liquidación tipo, ¿ya? Porque obviamente a mí, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes, ¿cierto? Puedan tener claridad, obviamente, cómo yo puedo sacar o de qué monto yo, ¿cierto? Puedo sacar, por ejemplo, el cálculo de la FP, ¿ya? También recordemos, ¿cierto? Que Previsred, obviamente, es quienes nos entregan todos estos porcentajes, ¿cierto? Porque recordemos, ¿cierto? Que cada AFP tiene un porcentaje diferente, también, ¿cierto? La ISAPRES, también, ¿cierto? El tipo de plan que yo vaya a tener, pero ahí vamos a ir trabajando, ¿cierto? Con ejemplos, obviamente, únicos para que tengamos, ¿cierto? La claridad de estos conceptos en cuanto al sistema educacional. Por consiguiente, y con esto nos vamos al break, las remuneraciones hacen referencia, ¿cierto?, a las retribuciones que el trabajador recibe específicamente por la prestación de sus servicios, asignaciones consideradas, ¿cierto?, como la decolación o movilidad, ya no tienen relación con lo anterior. Es decir, ¿cierto?, cuando hay empresas que realmente pagan un bono de colación, ya no sé, porque no tienen cierto espacio suficiente, por ejemplo, para implementar un casino, ¿cierto? También a veces existe aquello, o también, ¿cierto? Sabes que tengo mucha utilidad, tengo muchos ingresos, yo tengo mucha ganancia, es una empresa súper buena, vamos a entregar, ¿cierto? También estos beneficios, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos montos imponibles, ¿cierto? Se está hablando de los ingresos sobre los cuales se aplicarán los descuentos por prestaciones de ley, ¿cierto? Sueldo más gratificación. Es decir, bajo el total de haberes, ¿ya? Yo voy a calcular, ¿cierto? Todos los descuentos, ya sea de impuesto único, ya sea, ¿cierto? Eh, la AFP, ¿cierto? O el sistema de salud que tenga él o la trabajadora, ¿ya? ¿Cómo se calculan los saberes imponibles? Lo vamos a ver, ¿cierto? De vuelta del break. No más de 10 minutitos. ¿Bien? A las 8:10 regresamos. Ya, profe. Vale, profe. Perdón, se me olvidó preguntarle si le había quedado alguna duda o pregunta de lo visto. Yo, Bueno, profe, de lo disponible. ya, lo vemos al regreso. Aquí lo voy a anotar. ¿Ya? Ya, profe.
Bien, regresamos. Sí, profe. Ya, gracias, Pamela. Muy Sí, bien. yo porque estoy acá. Ya, Tiare, ¿cuál es su pregunta? De lo imponible, profe. Ya, ¿qué conceptos componen que se consideran dentro de lo imponible o cómo vamos a sacar los cálculos? Las dos cosas, profe. Ya, es que los cálculos todavía no lo hacemos, ¿ya? Pero bueno, Entonces lo otro. bien, ya. Dentro de los, dentro de los haberes, a ver, una liquidación de sueldo ya tiene varias partes, ¿ya? Y una de las partes es el haberes imponibles y los haberes no imponibles. Los haberes imponibles, como muy bien dijo Emelina y como muy bien dijo Alejandra, ¿cierto? Están afectos, ¿cierto? A descuentos previsionales, ¿ya? Llámese descuentos la salud, ¿cierto? El 7% de FONASA, la FP, ¿cierto? Impuesto único, de acuerdo, ¿cierto? Al sueldo y así sucesivamente, ¿ya? Eh, y los total de haberes, ¿cierto? Son estos conceptos o estos componentes, ya que habla también el código 41, ¿cierto? Del Código del Trabajo, sobre los tipos de conceptos que incluyen dentro de una remuneración, llámese sueldo, el sobresueldo, la gratificación, ¿cierto? Las comisiones, como muy bien dice acá, la participación, ya los bonos, la semana corrida. Todos estos conceptos tienen asociado un monto y el total de ese monto, no sé, por ejemplo, el sueldo 1 peso, la hora extra 2 pesos, la gratificación 5 pesos, ya todo eso nos va a dar un monto final. Y ese monto final es el total haberes. Y ese total haberes, usted tiene que multiplicarlo por, obviamente, los descuentos correspondientes. ¿Ya? Bien. eh, Continuamos. ¿Le quedó claro, Diario, no? ¿O tiene dudas? Sí, profe, me quedó claro. Bien. ¿Cómo se calculan los haberes imponibles? Dice, esto... ¿Dónde estamos aquí? Me pierdo. Esto significa que para calcular los haberes imponibles de una liquidación es necesario agregar el sueldo base, las gratificaciones como la hora extra, bonos, comisiones y otros ingresos. De esta cifra total, de esta suma de todos estos componentes del total haberes, ¿cierto? Se hacen los descuentos previsionales, cuyos porcentajes son AFP equivalente, ¿cierto?, al 10% de la remuneración imponible, ¿ya? También depende, obviamente, de qué AFP está. ¿Por qué? Porque, obviamente, esto lo señala Previred. Ya cuando nosotros ingresamos a la página de Previred, ¿cierto? Está, obviamente, el factor o el porcentaje de cada una de estas, ¿ya? La salud, que por efecto, ¿cierto? La salud, ¿cierto? Hay dos tipos de salud acá, ¿cierto? FONASA, que es público, que es un 7%, ¿ya? Y el sistema también privado, que son las famosas ISAPRE. Las famosas ISAPRE, ¿cierto? Digo, o sea, no son famosas, sino que el sistema de salud privado, las ISAPRES, obviamente depende del plan, ¿cierto? Que yo tenga, obviamente, con cada una de aquellas, ¿ya? Y eso se lleva, ¿cierto? Por lo general en UEF, ¿ya? No sé, a veces tienen el plan básico o la cobertura, que también tenga, ¿cierto? Que está buscando quizá ese trabajador. A veces, ¿cierto? Muchos dicen, ¿sabes qué quiero? Que todos los exámenes me salga gratis. Ya, perfecto. No sé, también depende, ¿cierto?, del riesgo, ¿ya? Ahora, si ustedes se preguntan, ¿para todos es el mismo tipo de plan? No, ¿por qué? Porque hay un castigo, ¿ya? Y eso es, bueno, el sistema privado es así, ¿ya? Si ustedes dicen, ¿sabes que tenemos un trabajador hombre versus una trabajadora? Ambos tienen 30 años, quizás el hombre tenga un mejor plan,
¿Por qué? Porque obviamente hay una discriminación ya que solamente, como son sistemas privados, ¿cierto? Obviamente cada cual, ¿cierto? Administra sus fondos, ¿ya? Hay un castigo, ¿cierto? Principalmente porque la mujer, pues, en esa etapa, ¿cierto? Es más fértil, ¿cierto? Entonces, obviamente, a veces, ¿cierto? Se castigan por aquello. Ahora, también, por ejemplo, si vemos una persona mayor, ya de 60 años, ¿cierto? Y que su historial dice que siempre ha estado con temas de salud, ¿cierto? Temas de licencia médica, también la ISAPRE lo va a castigar. Quizás ese plan, ¿cierto? Va a ser paupérrimo en consideración, ¿cierto? Al 7% que tenga dentro del sector eh, público. Aquí la desventaja, ¿cierto? Del sector público, que obviamente los hospitales, los CEFAM y así sucesivamente, ¿cierto? Demoran mucho la atención. O sea, imagínense, hace no sé si ustedes han escuchado que a veces llaman a pacientes que ya no están dentro de esta vida, ¿cierto? Están en otra vida y lo llaman para confirmar una hora. O sea, eso es como, no sé si es chistoso o no, pero al final es como, chuta, ¿qué tipo de sistema tenemos hoy en día en salud? Bueno, no vamos a entrar en detalle porque que no quiero hacer un debate dentro del curso, pero sí, obviamente, son sistemas eh, con un extremo, obviamente, bastante amplio. Bien, Profe, dígame. una consulta. Cuando se hace una liquidación de sueldo, porque lo obligatorio en salud es 7% para todos igual, excepto que los que tienen ISAPRE es un monto mayor. Eso debe estar como por separado, la obligación del 7% más la diferencia que da la ISAPRE, o no es necesario y se saca todo se suma hacia abajo nomás. Por ejemplo, nunca he estado en ISAPRE, pero por ejemplo, un 20% Sí. es lo mismo que si yo le pongo 7% y al lado el resto, porque he visto liquidaciones así. Más no tengo idea si se hará legalmente o lo hacen solamente como para llevar Lo un que, registro de bien. salud, que es el 7% de obligación, no lo sé. Sí, lo que pasa, Alejandra, es que, a ver, depende del sistema que tenga asociado esa empresa para el pago de remuneraciones, ¿ya? Algunos, ¿cierto? Le colocan, no sé, FONASA 7%, pero entre paréntesis le colocan, no sé, AFP tanto, tanto, ¿ya? Ese monto obviamente está basado, de acuerdo, ¿cierto?, al cálculo o de acuerdo, ¿cierto?, al convenio, ya que hizo, obviamente, el trabajador con cada una de las ISAPRE, ¿ya? A veces hay sistemas que nos da la opción de ISAPRE, perdón, sí, de ISAPRE, entonces le colocan FONASA, ¿ya? Pero dentro de la liquidación de sueldo deben ir dos tipos de descuentos previsionales siempre, la salud y la FP, ¿ya? Siempre tienen que estar mencionados. Ahora, el porcentaje pactado, ¿cierto? Bueno, yo estoy en ISAPRE, ya, desde que yo empecé a trabajar hace 10 años atrás, no, hace mucho tiempo atrás. Siempre he estado en ISAPRE, ya, pero claro, o sea, dice ahí, por ejemplo, descuentos, AFP, ya que siempre me estoy cambiando, y dice ISAPRE. Estoy en la nueva más vida, ¿ya? Y también hay una observación, obviamente, el monto, ¿cierto?, que tengo pactado, que lo mío es como que lo que equivale a un 7% en FONASA. Obviamente, a veces cambia, ¿cierto?, un poquito por el reajuste de la UEF, ¿ya? Pero por lo general es como eso, es como ese monto. A veces sí se me dispara un poquito mucho, entonces ahí aprovecho de ir al médico a hacerme todos los exámenes y a veces me sale costo cero. Pero ¿a qué voy? Que dentro de la liquidación de sueldo deben estar obviamente detallados qué tipo de descuento es, ¿ya? ¿Qué tipo de descuento es? Gracias. Bueno, el seguro cesantía, ¿cierto? Correspondiente al 0,6% de la base imponible, ¿cierto? También se puede hacer uso de este seguro de cesantía, ¿cierto? Siempre y cuando el trabajador obviamente quede sin trabajo desvinculado, ¿cierto? Y para eso es importante estar registrado, ¿cierto?, sobre la oficina OMIL de cada una de las ciudades, ¿cierto? O dentro de los municipios, ¿ya? Para, ¿cierto?, hacer uso de este seguro de cesantía. Ahora, recordemos que no se paga la totalidad
del seguro de cesantía, ¿cierto? Es un porcentaje, ¿cierto? Fraccionado, ¿bien? Que es igual es importante, porque muchos dicen, oh, ¿sabes qué? Tengo un seguro de cesantía de 10 millones, piensan que le van a dar tiro de plata. No, error, o sea, va, ¿cierto? Sacándose los estimados. Y si uno tiene un contrato, de inmediato se corta ese seguro de cesantía, ¿cierto? Y empezamos nuevamente con el pozo. Sueldo líquido, sueldo bruto. Para que comprendamos mejor cómo calcular los haberes imponibles y de qué forma hacer una liquidación de sueldo, conviene que aclaremos de manera precisa el par de conceptos. Sueldo líquido es aquel que corresponde al monto final que se paga al trabajador luego de realizar los descuentos establecidos en el Código del Trabajo. Es decir, el sueldo líquido es lo que recibe el trabajador tras cotizaciones obligatorias como salud y AFP. Y el sueldo bruto hace referencia a la cantidad de dinero que se percibe contractualmente un empleado antes de efectuar las deducciones correspondientes. Para obtenerlo, simplemente se suman las remuneraciones y los descuentos previsionales. ¿Ya? El sueldo líquido es lo que obviamente yo voy a recibir dentro de, no sé, ya sea un pago efectivo, ¿cierto? O sea, pago dentro de alguna transferencia. Ya no sé, por ejemplo, puedo tener un sueldo de 1 millón de pesos, pero si mis descuentos son 500.000 pesos, ¿cierto? No sé, un anticipo, tema de salud, ¿cierto? El tema de la FP, no sé, mil otros descuentos más y me quedan en 500.000 pesos, ¿cierto? Ese es mi sueldo líquido. Y lo otro, ¿cierto? Es una sumatoria de los componentes, ¿cierto? De esta liquidación. Descuento realizado al sueldo bruto. Entre los descuentos aplicados al sueldo bruto, destacan los tres que hemos mencionado, ¿cierto? AFP, salud y seguro de cesantía. Nosotros, para efectos educativos, voy a trabajar con estos tres tipos de descuento más anticipo, ¿ya? Porque a veces, ¿cierto? También algunos trabajadores digo, no, es que quiero saber que estoy en la quincena, páguenme un anticipo. ¿Ya? Ese anticipo, ¿cierto? Se tiene que descontar al pago de su liquidación de sueldo, ¿ya? O de su sueldo. Bien. Este último es un fondo de protección económica en caso de situación de desempleo, el cual no corresponde, ¿cierto? A los empleados públicos ni a las Fuerzas Armadas. Es decir, yo no puedo. También se consideran aquellos montos deducidos como motivo de ahorro de la vivienda o pago de préstamos realizados, ¿cierto? Por las empresas. Cálculo de horas extra. Esto ya lo hemos realizado, ¿cierto? Lo vimos la clase anterior y vamos a reforzarlo ya con un nuevo ejercicio. Esperemos, ¿cierto? Que les vaya súper bien, ¿ya? Y la fórmula de aquello no cambia. Bien, no cambia, porque es una fórmula, ¿cierto? Que está obviamente dentro de la ley. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿cierto? Basado obviamente en el cálculo de esta hora extra. Ya, anoten por ahí en su agendita, o sea, en su cuaderno, perdón. Estoy acostumbrado. Que sueldo base, 600.000 pesos. Total de hora extra. Este trabajador está dentro del sector público. Hizo 40 horas extra. Calculen a ver cuánto les da. Profe, sueldo base 600.000, ¿qué más? Dijo. Y 40 horas extra.
Bien, ¿cuánto les dio? A mí me dio 186,680. No sé los demás. A mí me dio igual. A mí igual 186,667, porque el 6 aproxima al número 7. Es que sí, porque algunos, por ejemplo, los 4.660 y algo yo lo aproximé. Eran 4.665 punto, no sé, 4.666,5 y lo aproximé. Sí, bien. Ya, ¿todos le dio lo mismo? ¿Alguien tiene dudas? A mí me dio igual, me dio 186.667 porque Ya. igual lo aproximé. Paula, Pamela, Evelyn, Tiare, Ana, Karina, Emelina, Macarena, Alejandra. Sí, a mí me dio lo mismo, profe. Ya. Todavía no lo, 186, todavía Sí, no lo también me tenía, dio lo mismo. Tiare, todavía no lo termino, profe. ya la esperamos. ¿Cuánto les dio? Ahí me dio 186,640. Puede que lo haya sacado, ¿lo sacó directo o lo fue sacando paso a paso? Yo lo saqué directo. Claro, sí. Muy bien. Ya, profe. ¿Cuánto le dio Tiare? 186,640. Ya. A ver, la fórmula es cierto, 600 lo dividido por 30 lo multiplico por 28 eso lo multiplico por 180, perdón, Se divide por 180. 600 dividido en 30 por 28 dividido en 180 por el 1,5 por 40. Yo lo hago todo directo, 186,667. ¿Sí? Profe, ¿y qué Diga. pasa si uno, yo lo hago medio parecido, el valor de la hora extra no es lo mismo que multiplicarlo por el 50%? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Que por el 1,5. Exactamente lo mismo. A ver, hagámoslo, a ver. 600 dividido por 30 por 28 dividido en 180 por 50% más es igual por 40. ¿Cuánto le dio? 186,640. Ya. Claro, es como una diferencia ahí de decimales. Es lo mismo que en cuanto me acordaba del El IVA, IVA. cuando yo soy de la vieja escuela, entonces me enseñaron por el 19% y por lo general sale la factura por el 0,19%. Yo jamás le pongo el 0 porque es lo mismo. Exactamente lo mismo. Parece que varían como dos números. Sí, sí. Hay una diferencia ahí de porcentaje. Pero recordemos que hoy en día todo esto se hace a través del sistema. Entonces el sistema automáticamente va dando los cálculos. Entonces uno dice, wow, o sea, uno dice siempre, cuando hay una diferencia decimal, el sistema lo arrojó así. Es la excusa que uno tiene. Entonces hay que cambiar el sistema. Ya, el último ejercicio. Sueldo base, 1.000.000. Días trabajados 10, 5 horas extra.
Sueldo mensual, perdón, 1.000.000. Como profe, a ver, 1.000.000 el sueldo base, ¿cierto? Y Suel- días trabajados, 10. 10. Ya. 5 horas extra. Y 5 horas extra. Profe, es la misma fórmula, ¿cierto? Correcto. Ya, Con un pequeño ahí cálculo anterior. Bien, ¿cuánto les dio? Las 5 horas extra, profe, a mí me dio 12.963. a mí me dio 38.888, profe. A mí me dio 25.925. A mí me dio 38.888. Y los 10 días trabajados, 333.333. Los 10 días trabajados. Ya. Ahí me dio 25.920. A mí me dio igual que Francia. A mí me dio 12.000. Las 5 horas. Yo Las parece 5 que horas. estaba revisando acá y Ah, yo le puse 10. claro, por 20 días y eran 10. Ya. Paula, Me dio 38.888. Pamela, lo mismo. Igual que la Paula, 38.888. Conste que no nos estamos copiando, ¿ah? Pero Siempre tenemos las mismas cosas hoy. Las pruebas lo mismo. Paula, no sé, por ejemplo, profe la 1, Pamela, después, profe la 1. no entiendo. Bien, bien, bien. Alejandra, No sé, me enredé. Todavía estoy aquí. Ahora, Pero voy para allá. 12.963. ¿Esa? ¿Está bien? sí. Que yo la había sacado por 10 horas. Tiare, Evelyn, Ana, Emelina, Macarena, A mí me dio 38.889 el valor de las 5 horas.
pero si trabajó 10 días, entonces se saca el Claro, sueldo base de acuerdo a dijimos, los 10 días. ¿cierto? En la clase anterior dijimos que para estos efectos educativos ya íbamos a sacar el sueldo base de acuerdo al monto que trabajara, obviamente, esta persona, ¿cierto? Si bien es cierto, a él le dijeron, sabe que usted va a ganar 1.000.000 de pesos, ¿ya? Obviamente, por su contrato mensual, por sus 30 días. Pero este trabajador o trabajadora, ¿cierto? No se presentó a trabajar y solamente trabajó 10 días, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, cierto? Dividir ese sueldo por los días efectivamente trabajados, porque su contrato decía, le voy a pagar de acuerdo a sus días trabajados, ¿ya? Entonces, la primera operación es dividir el 1.000.000 de pesos o sea, dividido por 30 y se multiplica por los días efectivamente trabajados. Ese sería su sueldo base, ya considerando Claro. por los 10 días trabajados. Bajo ese concepto o bajo ese monto, ¿cierto? Hacemos la operación de el cálculo de la hora extra. Claro, y a mí ahí me dio 333.330. Y de Correcto, acuerdo ahí saqué las 10 horas, o sea, las 5 horas extra. sí. Y ahí daría 12.000, 12.963. correcto. Profe, Dígame. ¿sabe qué? A mí me desvincularon de un trabajo, del ¿Ya? trabajo que yo tenía, y cuando me entregaron la liquidación, me, no hicieron la liquidación en base a los 500.000 pesos que era el sueldo base, sino en base a 300.000 pesos. Yo me quedé con la duda, o sea, no reclamé ni nada, pero ahorita que estamos viendo esto, le pregunto, cuando hay una desvinculación en términos de contrato, el sueldo se promedia de acuerdo a los días. Por ejemplo, yo trabajé hasta el 20 de agosto, que era mi contrato realmente. Entonces, del 1 al 20 de agosto, ellos me hicieron la liquidación por 300.000 pesos. En base a eso, obviamente hicieron los descuentos de la AFP, de la FONASA y el adelanto de sueldo y todo. Pero digo, ¿debió ser por 300 o por los 500? A ver, a ver, que hay varias preguntas, ¿ya? Sí. Por ejemplo, a usted le tenían un contrato hasta el 20. Sí, hasta el 20 de agosto. Perfecto. Y mensualmente le estaban pagando 500. Sí, Ya, o claro, sea, con la semana corrida, con los días feriados y todo eso, pues. ya, ¿su pago era los 20 o los 30? Los 5 de cada mes. Los 5 de cada mes, ya, ok, entonces era mensual, ya. Era mensual. Claro, o sea, efectivamente está bien, tal vez. ¿Por qué? Porque obviamente si mensualmente le estaban pagando, ¿cierto? Llámese mensual, del 1 al 30, ya, independientemente que el mes tenga 31, 28, 29 o 30. Claro. ¿Cierto? Son 500.000 pesos, ese es su sueldo base, pero acá como son días obviamente inferior a la totalidad del mes, La- obviamente hacen la proporción de los días efectivamente Ah, ya, trabajados. Sí, ¿ya? ya. No, yo me imaginé eso. Yo dije, bueno, debe ser que me están haciendo como la proporción a los días que realmente trabajé, porque no trabajé los 30 días. Entonces, Son, claro, mm, son menos los mal no días. reclamé porque iba a caer por ignorante. No, no, sí, siempre hay que hacer las consultas correspondientes. Bien, Gracias. bueno, ya. Alejandra, ¿se pudo ahí bien? ¿Sí? No sé, según yo me dio 14.000 la hora. A ver, ¿cómo lo hizo? A ver. Em, Dividí el millón por los 30 días para sacar el valor del día y eso me dio 33.333 y eso lo multipliqué por los 10 días trabajados ¿Ya?
y eso me dio 333.330. Después lo multipliqué, esos 333.330 lo multipliqué por 28 y me dio 9.333, que sería el valor de la hora. Ah, pero me faltó un paso, ¿o no? Sí. Me faltó el último paso, ya, es por eso. Paula, Ay, ahora me dio 12.963. ya. Joana igual. Me confirma ahí su cámara que me dice que sí. Pamela también, María también. Bueno, y Evelyn Tiare, ¿cómo le fue ahí? Ana, Karina, Emelina, Macarena. Bien, profe. Ya, a ver, hagamos un tipo de ensayo de total haberes. Supongamos que o sea, no les quiero complicar la vida. Sueldo mensual, 1,5 millones. Días trabajados, 30. Hora extra, 20. Comisión, el 25% del sueldo base. Participación, el 30% del sueldo base. Calcular total haberes. Profe dijo licitación. No, participación. Ah, ya. Perdón. Voy a escribir en el chat, ¿ya? 2 minutitos y revisamos. Profe, ¿mandó a hacer otro ejercicio? María me dijo, no, me dijo, profe, muy poco tiempo. No, ¿cómo tan poco tiempo, profesor? No, esto es injusto para nosotros. Profe, ¿qué otro Tiago, ejercicio mandó a lo, hacer? lo voy a escribir de inmediato. Ya, profe. ¿Usted escuchó la clase o no? Solo hace un minuto y medio. Sí, profe, que fui al baño. Ah, por eso es importante la cámara. Días trabajados, 30. Hora extra. Comisión, 25% del sueldo base. Participación, 30%.
Bien, ¿cómo van? Remuneraciones. Profe, las participaciones se suman al sueldo base y en base a eso se sacan las horas extra. No, son conceptos diferentes. O sea, Sí, simplemente es Perdón, algo. perdón, la comisión y la participación saquémoslo de acuerdo al sueldo que fue contratado nomás, para que no nos confundamos, ¿ya? Ya. Pero, o sea, el valor de las horas extra ¿Sí? va con el monto de esa comisión y esa participación, ese porcentaje. Sí, correcto, O correcto. sea, el sueldo base sería más de 1.500.000, por lo que estas dos por porcentajes se le sumarían. Sí, pero ahora saquémoslo sobre el sueldo base nomás, Francis, Ah, ¿ya? ya. Para Sí, las efecto, horas. para efecto académico, ¿ya? Ok. Lo que tenemos que llegar nosotros, yo le escribí ahí un chat, o sea, le escribí un tipo de remuneración. A eso nosotros, yo le voy a enviar como esos ejercicios y ustedes lo tienen que hacer. No es nada así como, Profesor, dígame, haga. la fórmula es cierto que sale que es el sueldo base dividido en 30 por 28. Sí, Acá usted dijo que eran 30 días, ahí se cambia, ¿cierto? ¿Por 30 es que ese, o se sigue teniendo los 28? es que ese 30 es es un distractor, ¿no? Pero Ah, ya, la fórmula no cambia. ya. Gracias, profe. Bueno, ese es un ejemplo, pero no es para hacerlo, ¿ya? Pero tenemos que llegar nosotros a eso, ¿ya? ¿A quién no nos gustaría tener un bono de decoración de 300.000 pesos en nuestra liquidación? Fantástico. Ay, a mí me gustaría tener este sueldo. Maravilloso. Profe, mire, lo saqué. No, bueno, no sé si estará correcto. Mire que es de 2.558.333 pesos. Ya, a ver, vamos a sacarlo porque yo no lo he resuelto. A mí igual me dio eso. ¿Cuánto? 2.558.333 total haberes. Ahí sí que pagamos impuestos. Así que Y no, harto. no es todo el sueldo de nosotros. No, pues, por supuesto que no. Mm. Y después muchas veces ni recuperamos el impuesto. Sí. Yo ahora tuve que pagar impuestos, o sea, en esta pago de renta tuve que pagar impuestos. Imagínense, me han descontado toda la boleta de mis clases, más pagar impuestos todos los meses por mi sueldo, y tuve que más pagar impuestos. Pero es que Eso eso es de injusto. la devolución de impuestos, eso es una tremenda mentira. O sea, ¿cuándo yo voy a tener devolución de impuestos? Sí, Cuando pues. mis compras son más que las ventas. Pero ¿y qué refiere eso a mi empresa? Que yo no estoy teniendo ganancias si es que mis compras son mayores que mis ventas, porque debería ser al revés. Y al revés, si mis ventas son mayores que mis compras, lógico que voy a tener que pagar impuestos. Claro, sí, Exacto. es una pillería inmensa, pero bueno. ¿Cuánto es lo que le dio a las chicas? Dos millones A mí, quinientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres. a mí no Ah, me ya llegó me eso, dio lo mismo. Alejandra. A mí también me dio eso, 2.558.333. Bueno, a mí también me dio eso. A mí me dio 2.558.333. Perfecto, Papela, muy bien. ¿En serio? Ay,
Sí. Paula, quiero ver, Paula, a ver, después de, Oh, Me después de dio yo Pamela. pensé que estaba mal. me dio lo mismo que la Pamela. Lo mismo que la Pamela, lo 1.558 entre mismo. 3.3. Sí, estamos Paula, reconectados. Paula no se copiona. Profesor, ¿y cómo sacan el porcentaje? Bien. El porcentaje, Macarena, usted, por ejemplo, el 1.500.000 lo multiplica por el 55% o hace la división. Por ejemplo, primero, por el Ah, ya, como el IVA, algo así. claro, era 1.500.000 por Una- 25%, un monto de comisión, 1.500.000 por 30%, un monto, ¿cierto? Y después suma todo, sueldo base, total horas, comisión, participación y sería el total de haberes. Y Ya, ese profesor. 1.258.333, uno dice, oh, va a ser todo para mí. No, va con todos los descuentos, obviamente. Qué coraje. Profe, yo lo hice Sí, de pues, otra ahí todavía. manera. ¿Cómo lo hizo usted? A ver. El 1.500.000 para sacar la comisión, al 1.500.000 lo multipliqué por el 25% y la participación lo multipliqué por el 30%. Ya. Sí, está bien. ¿Está Está bien? súper bien. Es O que yo también, o también hacer una regla de 3, más fácil. muy bien, Joana. Ella se maneja en estadística. Muy bien. Álgebra, estadística. Muy bien, Joana. María, pura risa nomás, María. No, que yo ni me acuerdo de hacer una regla de 3. Yo lo hago directo porque si no, nunca Sí. pago mal después esos sueldos. ¿Pero qué es Tiare, hacerlo directo, profe? Porque yo no entiendo, yo también me di la lata de uno, me fui de uno en uno, así me di como la vuelta larga, parece. sí, no, es que hay ¿Cómo lo diferentes. hacen así como, porque yo fui, saqué, me di la lata, di toda la vuelta para sacar la hora extra, los 233, 3, hice todo eso. Después me dio 375, después me dio 450, con la participación del 30% y ahí lo sumé. Estoy seguro que Pamela lo hizo igual, ¿o no? Entonces no sé cómo dicen que es la regla del 3, no entiendo. Yo hice todo, mire, le juro, yo hice todo el detalle que no se ve, me fui como de una por una, así Sí. ordené todo, todo ordenadito. Muy No, yo bien. igual, Pero igual lo hice igual que tú, Paula. sí, Pero es me que di hay, como hay toda la miles vuelta de, larga. hay miles de, o sea, hay hartas formas de Entonces, calcular el Ah, haber. no, yo ahí no cuando le la hice compañera así por dice si la regla del acaso. 3 no entiendo nada. No, Así la como que regla me 3 enredo yo todo cuando tampoco. No, dicen, no, no entiendo nada de eso. Joana, De 3, Joana, por favor, explique la regla de tres a Paula y su compañera. se ve que para mí el 1.500.000 es el 100% y X vendría a ser el 25%. Entonces yo lo multiplico cruzado. La X va arriba, el 1.500.000 se multiplica por el 25 y se divide por el 100. A mí no me pasaron eso en la escuela, así que no sé. Eso sirve para todo, pues para ay, a calcular. mí se me olvidó. Sí, eso sí lo pasaron. Pero sirve para todo, tiene razón. Yo creo que estaba enferma cuando lo pasaron porque yo no tengo idea. Es que yo fui a un liceo técnico, así que no me pasaron álgebra, ni nada de eso, estadística. Bueno, Ah, ya, bien, muy bien. Ya, a ver, Tiare, Ana, Karina, Emelina, Macarena, Evelyn. Profe, no entendí cómo hacerlo. Ya, ¿en qué parte quedó? A ver, vamos haciéndolo. Estoy en el 1.500.000 por el 25%. ¿Cuánto le da eso? A ver, Ahí da 37 millones, 37,500,000. ¿cómo? 1.500.000 por 25%. Por ciento, no por... Tiene que colocar Ah, el, ya. el porcentaje. 75, profe, 375,000. Ya, entonces, usted va a colocar en su cuaderno, comisión es igual a 375. ¿Ya? Ahora Ya, pero, saque, profe, ahora saque la participación. ¿Cuánto es? Traten de 450, profe, 450. 450,000.
Lo demás traten de hacer el ejercicio que tengo en chat, pero con los datos solamente que hemos avanzado, ¿ya? Nada más. Sueldo base, hora extra, gratificación, ¿ya? Y sería. Traten de hacerlo, ¿ya? Ya. Después, la hora extra. ¿Cuánto le dio Tiare? Al tiro, profe, espere. La hora de clase se divide, ¿cierto? Tiene que hacer la fórmula que vimos la clase pasada y la que vimos ahora también dentro de algún periodo. ¿Cuánto le dio? Profe. Me dio 17.500, profe. Pero son 20 horas. Sí, pues, si lo puse el 1.500.000 dividido en 20 por 28 por 100, dividido en 180 por 1,5. Ya, lo que pasa es que el 20 hay un error, porque usted en vez de colocar el periodo del mes, colocó las 20 horas y tiene que dividir el 1.500.000 por 30, ¿ya? Ya, profe. Me dio 11.666. 11.666. Ya, 11.666. no, es que son 20 horas. Macarena, Melina, Ana, Karina, Profe, no profesor. sé si está bien. Ya. Macarena, ¿o no? Sí, Ya. ¿Cuánto le dio la Macarena? hora extra me dio 233.000. Está bien. 334, Sí, sí. está bien, perfecto. Y ahora eso lo tiene Yo Ya. que... estoy de oyente. Yo estoy de oyente porque voy también a mi casa, por eso no le respondió. Ya, Melina, no hay problema. Ya, lo importante es que después pueda hacer el ejercicio. Y Karina, A mí me dio 2.558.340. perfecto, ya. Puede hacer ahora el otro que está en el chat. Ya solamente con los datos que hemos avanzado nomás. ¿Ya? Profesor, Macarena, ella, saqué el sueldo base, la hora extra, la comisión y la participación. ya. Todo eso, todos esos factores o todos esos resultados usted los suma y eso pasa a ser el total haberes. Ah, ya, profesor, Y gracias. bajo ese monto, después sacamos la salud, la FP y todo, ¿cierto? Cesantía y así sucesivamente. El Ah, ya. impuesto, bueno, el impuesto es un factor que entrega el Servicio de Impuesto Interno. El segundo ejercicio es donde dice tipo contrato trabajado. O sea, tipo contrato indefinido. Es el segundo. Sí, pero ¿cuánto le dio el primero? No sé, profe, no lo puedo hacer. Ya, pero que hagámoslo porque ¿cómo va a ser el segundo si no hemos hecho el primero? Porque a mí me interesa que tenga claro como los conceptos. No me sale el resultado. Ya, pero ¿cuánto le dio en la hora extra? Tiare. Ninguna, profe, porque no puedo sacarlo. Ya, pero ¿cuál es la fórmula? Lo hice con la fórmula y me daba más de 2 millones. Ya, la fórmula es 1.000.000, hágalo, Tiare. Coloque 1.500.000 dividido en 30. ¿Por qué en 30, cierto? Porque son los días para efectos de cálculo de remuneración, los días trabajados. Ya.
Ahí me dio 50, profe. Ya, eso lo multiplica por 28, Ya. El 50.000, ¿cierto? ¿sí? Ahí me dio 1.400.000. Profe. Ya, eso Mm, lo divide por 180. Ya. 1.400.000. Lo divido por 180, ¿cierto? ¿Sí? Eh, 180. Me sale 7.077.000. Ya, eso es 7.700. 7.700. Ya, cuando es Eso, coma, 7.777. ya, cuando después de la coma nos da mayor o igual a 5, se aproxima el dígito anterior. Es decir, serían 7.778. Ya. ¿Ya? Eso me dio. Eso usted lo multiplica porque ese es el valor hora, ¿ya? Pero Ya. recordemos que la hora extra tiene un 50% de recargo. ¿Y cómo yo lo saco eso? Ese monto lo multiplico por el 1.5. ¿Cuánto sería? 7.778. Multiplicado por 1,5, ¿cierto? 1.5, ¿sí? Eso me dio 11.667. Ya, ese valor que le da ahí, es el valor de la hora extra al 50% con un recargo, ¿ya? Pero este trabajador hizo 20 horas y eso usted lo multiplica por 20. Los 11.000, ¿cierto? Sí, el valor hora extra con el recargo con el recargo. 11.600. ¿Se soltó ahora, no? ¿Cuánto le dio? 233.340. Ya, perfecto. Entonces eso usted lo suma con la gratificación, con el sueldo base, con la participación y ese es su total haber imponible. Mm. ¿Ya? Ya. Bien. Macarena Araya, no, Marjorie Araya, Daniela Araya, Tiare, asistencia, Jennifer, Presente, profe. María Bolaño, Evelyn Cáceres, Veranit, Presente. María Serna, Sandra Delgado, Cristina Delgado, ¿qué pasó a la Cristina hoy día? Pía Díaz, Nicole Gómez, Evelyn González, Brandon Guerra, Acá. Sole- Soledad Larraín, Soledad Larraín, Francis Maita, Marco Montesino, Presente, profe Franci. Claudia Morales, Ana Muñoz, Joana Navarro, Jacqueline Presente. Ocaranza, Dayana, Emelina, Mirta, Pamela Ramírez. Presente. Ya, Presente. y hoy día estamos a 8 del 10. Paula Salas, Karen Salinas, Karen Salinas, no está. Cristina Silva, Daniela Torres, Karina Vallejos, Alejandra Presente. Vergara, Macarena Vidal, Presente, profesor. Liz Maris Gilenza y Natalia Catalán. Bien, hoy día Profe, y avanzamos. de este ejercicio, ¿cómo hacemos los descuentos? No, si es para que solamente sacaran nomás lo
Los Porque yo ya componentes, estaba sacando, yo saqué el total de los ABL, pero ahora no sabía cómo sacar el descuento porque la FP depende en la letra que esté, po. correcto, sí, A, B, C o D, y el ISAPRE no sé cuánto descontarle porque no sé qué plan tiene. ya, pero no, pero mire, si lo que pasa es que cuando hagamos liquidación de sueldo, yo le voy a dar como estos ejercicios y ustedes tienen que hacer los cálculos correspondientes, ya de una liquidación base, ¿ya? Pero obviamente era para que ustedes se pudiesen ensayar nomás, ¿ya? No hay Ah, inconveniente, ya, ¿ya? ya, Eso. ya. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Vamos a tratar también, ¿cierto?, de pasar 5 láminas que tengo obviamente dentro de esa planificación y luego, ¿cierto?, ya el próximo martes hacer la prueba. Y voy a hacer, Profe, ¿cierto? Dígame. el sueldo va, cuando el 0,6, que es el seguro de cesantía, el descuento es sobre el sueldo base siempre. ¿El 0,6 del seguro de cesantía? Sí, 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 sí. Porque ya. también hay un porcentaje que lo paga el empleador. Pero aquí vamos a trabajar con el 0,6 solamente, ¿no? Solamente con el 0,6. Ya, gracias. Chao, profe. Bien, nos vemos en la próxima clase. Como ya Tiari, ¿cierto?, nos está despidiendo. Que estén muy bien, gracias. Chao, chao. Gracias, profesor, gracias, buenas noches. Chao, Chao, profe, gracias. cuídense, chao. Chao. Eh,